por donde vamos en El Mundo con Vanessa Davis. Son las 4:21 de la tarde, amigas y amigos. Vamos a hablar sobre las PASO en Argentina y le damos la bienvenida al periodista argentino Hernán Khachaturian. Trabaja en Medio Ciudad Magazine y el canal Somos, entre otros. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Hernán, entendemos que el resultado... Sí, es decir, ¿no? El resultado de las elecciones en Argentina es sorprendente para los que creen en encuestas todavía, ¿no? Las encuestas vienen fallando claramente desde el año 2017 aproximadamente, que le vienen pifiando feo porque no cuentan el factor humano, están midiendo, en determinados extractos de la sociedad y no en todo el país, no son muy federales las encuestas, y aparte hay que tener en cuenta algo, la gente ya está cansada de encuestas, entonces te las hacen telefónicamente, ni siquiera en la calle ni nada, entonces justo les tocó una racha de gente que no quería contestar y justo eran los que votaban a Milei y entonces no les contestaban, ¿entendés? Entonces, de esa manera, todas las encuestas dieron pronósticos erróneos, digamos, ¿no? Es decir, el candidato Milei medía muy bien a principio de año, siguió esa tendencia hasta junio, por ahí, y en los últimos meses empezó una campaña intensiva desde los medios hacia su figura. ¿Por qué pasa esto? Bueno, principalmente porque los medios acá están divididos, están agrietados, ¿no? Son parte de la grieta. Hay unos que tiran para un lado, otros que tiran para el otro, de las dos grandes alianzas partidarias. Y cuando vieron que Milei se había convertido en una fuerza incontrolable, entonces decidieron destruirlo y les fueron con todas. De todos lados hay una causa judicial abierta en la cual se investiga si es que vende los puestos de las listas, porque acá los candidatos van con el nombre de la lista de presidente, la de diputados y la de senadores, pero uno no elige senador por senador o diputado por diputado, sino que va a una lista sábana, se le dice, ¿no? Con todos acomodados ahí. Y se mencionó en los medios de comunicación locales que estos puestos eran todos vendidos, o sea, se vendían al mejor postor porque el candidato Milei no cuenta con una plataforma política que financie el partido, ¿no? Como sí ocurre con el Unión por la Patria, que es el partido oficialista que gobierna el país, o Juntos por el Cambio, que es la alianza que controla varias provincias, en especial la capital federal, que es de donde salieron los dos candidatos que se disputaban ayer la interna, ¿no? Nosotros recién terminamos las PASO, es decir, todavía faltan las elecciones generales que se van a llevar a cabo en octubre, y en caso de ahí haber otro empate técnico, entonces se definiría en una tercera vuelta, sería una elecciones generales 2, donde de ahí saldría finalmente el candidato a presidente. Pero los diputados, senadores y otros cargos ya se definen en las elecciones generales de octubre, ¿no? Para no complicar tanto la cosa. Esto pasó en 2015, cuando se definió primero entre Sergio Massa, Daniel Scioli y Mauricio Macri. Las generales quedaron empatados los tres y fueron a un balotaje en el cual que fueron solamente Scioli y Macri, y ahí se eligió presidente a Mauricio Macri, que estuvo hasta diciembre del 2019. Ahora, le preguntamos, Hernán, evidentemente que hay una reconfiguración del cuadro político allí, ¿sí? Con el Claro, totalmente. Milei representa una derecha, lo más, ¿cómo le puedo decir? Mire, si uno se corriera más a la derecha está la pared, ¿no? De Milei, o sea, no hay una instancia después de Milei, es la extrema derecha, es como un Bolsonaro en Brasil o un Donald Trump en Estados Unidos. Es un candidato que es, la expresión pura del capitalismo, ¿sí? Del liberalismo. Entonces, él propone prácticamente desmantelar el Estado, ¿no? Dejar los ministerios básicos de los, creo que son 20 actuales, dejar 8 nada más, que ya lo que tiene de bueno es que en sus redes sociales, porque es una campaña brillante de redes sociales, especificó punto por punto cuáles son sus puntos de campaña. Entonces nadie le puede decir
que no cumple con sus objetivos porque ya, digamos, Dios dejó en claro qué es lo que quiere. Ahora, si la gente no lee o no escucha lo que está proponiendo, entonces después no se pueden quejar, porque él está dejando bien en claro todo. O sea, no se oculta nada, no es como los demás políticos que todos sus spots están hechos en base a la emotividad y no te dejan ninguna propuesta. Hay una candidata que propone un sueldo mínimo de 500.000 pesos y uno dice, ¿quién lo va a pagar? El Estado, los 500.000 pesos, porque los privados están pagando, no sé, 150.000 pesos de sueldo, y ¿de dónde van a sacar los otros 350.000? Pero este hombre deja... Está muy claro lo que... ¿no? Claro, no va a dejar nada librado al azar porque después él, digamos, se quiere diferenciar de lo que llama la casta política, que es todos esos cuadros políticos de los partidos que ya he mencionado, Unión por la Patria, la Izquierda o Juntos por el Cambio, que son políticos que se eternizan en el poder. Son gente que ya está hace 40 años dando vueltas por diferentes cargos y diferentes partidos. Patricia Bullrich, por ejemplo, su rival, se pasó de ser terrorista en los años 70 del Grupo Montoneros a ser ministra en diferentes gobiernos a lo largo de los últimos 20 años, hasta que en el gobierno de Mauricio Macri era ministra de Defensa, ¿no? Irónicamente, contra el cargo en el que empezó, terminó siendo ministra de Defensa. Y propone mano dura contra los cortes de calle, los delincuentes, etcétera, pero no lo hizo durante su mandato como ministra. Luego la gente desconfía. Entonces, la semana pasada se han producido unos asesinatos bastante cubiertos por los medios acá, en especial de una nena de 11 años, víctima de dos mocosos de 18 y 17 años, de 14 y 18 años, que eran hermanos que robaban arriba de una moto, y eso desencadenó como una especie de explosión en los medios. Los candidatos no se refirieron a eso durante los cierres de campaña ni nada por el estilo, porque claro, es culpa de ellos que no han ablandado las penas. Los delincuentes entran y salen a los 2 días como si nada, ¿no? Después viene el proceso judicial, les dan el 2x1 si estuvieran encerrados sin juicio. Entonces todas esas cosas, sumado a la incapacidad política para manejar la economía de uno de los países de un país que supo ser la 7ª potencia mundial a principios del siglo XX, imagínense que la gente, cuando se da cuenta de dónde estamos revolviendo basura, bueno, yo no revuelvo basura, pero hay un gran porcentaje de la población que revuelve basura para poder la pobreza en la diaria, dicen, bueno, vamos a buscar una alternativa que no implique a esta gente, que lo único que saben hacer es negocios entre ellos. El intendente de la ciudad de Buenos Aires, el alcalde, vos salís de yo vivo en Capital Federal, salís de tu edificio y están rompiendo la vereda. Le decís, ¿pero por qué si las baldosas estaban impecables? Me dice, no hay que cambiarlas. Te las cambian todas y después eso se factura a empresas que son contratistas del Estado, y ese contratismo después se usa para hacer mitines políticos, y entonces esos empresarios que facturaron millones y millones de pesos compran cubiertos para sus empleados con la plata que termina siendo, en definitiva, su origen es el erario público. De derecha a derecha, como sería el caso de Milei, ¿sí? Porque son 20 años, de esos 20 son 16 años de un supuesto socialismo que lo único que genera es pobreza, no ha generado más que pobreza y planes sociales para sostener una estructura que necesita generar riqueza para poder pagar esos planes sociales. Y lo que propone Milei es generar riqueza, no pagar más planes sociales, sino que darles a las personas la posibilidad de que trabajen en empresas que vengan a invertir cuando empieza a funcionar la economía bien, y va a haber un cimbronazo tremendo, porque eso no va a ocurrir enseguida. O sea, las entidades que invierten, el Fondo Monetario Internacional, bancos, empresas, etcétera, quieren que haya una cierta seguridad en el país, y Milei no lo va a generar en un día. Y aparte, va a haber un momento, se va a poner fea la situación en Argentina de ser que gane este candidato en las elecciones de octubre y se corone presidente. Corone es un feo término, que se convierta en el próximo presidente. ¿Qué alianzas, de ¿verdad? Hernán, y qué alianzas podrían surgir como en una suerte de política anti-Milei, que por lo que dice podría anticiparse algo así? No habría ninguna. Sinceramente, lo único que le conviene es a Juntos por el Cambio juntarse con Milei en la provincia de Buenos Aires para sacarle la provincia al kirchnerismo, que era el objetivo de las dos fuerzas políticas, vencer de una vez por todas al kirchnerismo, que se vio reducido a un 27% de los votos, o sea, del 54%, mira qué paradójico, ¿no?, que sacó Cristina Fernández de Kirchner en el 2011, utilizando un dramatismo
tremendo por la muerte de su esposo, etcétera, etcétera, pasamos al 27% del candidato que puso a dedo Cristina Kirchner y que no representa en absoluto la ideología de su fuerza política, ni ella lo representa, pero bueno, no representa en absoluto la ideología de su fuerza política porque es un abogado que tardó 23 años en recibirse, pero que aparte de eso ha pasado de partido político en partido político, y fíjate esto, qué gracioso, hace 10 años quería ser candidato a presidente con el objetivo de meterla presa a ella. Entonces, fíjate lo que a lo que hemos llegado, ¿no? Que ella ponga a dedo al candidato que mayores posibilidades le da. Pero eso sí, es tan brillante en su estrategia que ya lo advirtió, esto iba a ser una elección de tercios, y efectivamente quedaron los tres candidatos casi empatados. Milei terminó ganando por un punto, menos de un punto y medio. Patricia Bullrich está en 28 y algo, y Sergio Massa estaba en 27 y tanto también. Entonces, tampoco hay tanta diferencia. Esto va a todo por todo de cara a la próxima, a las generales, pero no hay, digamos, a la vista ninguna alianza política. Que se vea. Y Milei, más de una vez sostuvo que él trabajaría con Patricia Bullrich, que es la candidata de Cambiemos, pero ahora hay que ver cómo queda la cosa, ¿no? Porque capaz que Patricia Bullrich se ve con posibilidades de ganar, de remontar la elección y convertirse en primera fuerza política en las generales, y de esa manera se podría producir algún tipo de acercamiento. Pero el Milei no quiere saber nada porque es quedar pegado a lo que él llama casta política. Sí. Y fíjate que Bullrich es descendiente de esos terratenientes que han terminado llevando a la Argentina a lo que es, ¿no? Hernán, muchísimas gracias por la reflexión, gracias por compartir con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Igualmente, nosotros despedimos esta conversación con Hernán Cachadurian, periodista argentino de Ciudad Magazine y Canal Somos. Vamos a la pausa.